Jorge siempre había sido un hombre sencillo, de esos que viven para su familia y encuentran en los pequeños momentos el verdadero significado de la felicidad. Su vida transcurría entre el taller de carpintería que había montado años atrás y la casa que compartía con Elena, su única hija. Cada mañana el aroma del café recién hecho se mezclaba con el ruido de los pájaros que anidaban en los árboles del patio. Esa rutina, tan común para cualquiera, era para Jorge el centro de su mundo. Elena, por su parte, era la luz de su vida. Desde que perdió a su esposa, la madre de Elena, hace más de una década, Jorge había tomado para sí el doble rol de padre y madre. Lo hizo con amor, con paciencia y con la firme convicción de que le daría a su hija todas las oportunidades que él nunca tuvo. A menudo mientras trabajaba en el taller, pensaba en los sacrificios que había hecho para verla crecer fuerte y feliz. Las largas jornadas, las noches sin dormir y los momentos en que tuvo que esconder sus lágrimas para mostrarse fuerte frente a ella. La relación entre ambos era especial. Aunque a sus 26 años, Elena había crecido para convertirse en una mujer independiente, su conexión con Jorge seguía intacta. Compartían largas charlas por las noches, donde Elena le contaba sobre sus días en el trabajo como diseñadora gráfica y Jorge le hablaba de los nuevos proyectos que llegaban al taller. Había una confianza tácita entre ellos, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Ella sabía que aunque Jorge no siempre lo expresara, él la amaba con todo su ser. Y él, por su parte, entendía que Elena lo admiraba y agradecía cada gesto, aunque ya no necesitara decirlo en voz alta. La casa que compartían era pequeña, pero estaba llena de vida. En las paredes colgaban fotografías de Elena en sus distintas etapas, como niña con trenzas desordenadas, como adolescente con sonrisa tímida y como la joven radiante que era ahora. Para Jorge, esas imágenes eran más que recuerdos, eran prueba de que, pese a los desafíos, había logrado criar a una persona maravillosa. Sus momentos juntos eran simples, pero cargados de significado. Desde cocinar juntos los domingos hasta salir a caminar al parque cercano, cada actividad reforzaba ese lazo único entre padre e hija. En el barrio eran conocidos y queridos. Jorge era el vecino que siempre estaba dispuesto a ayudar, ya fuera reparando una silla rota o ofreciendo consejos sobre cómo construir una cerca. Elena, por otro lado, era la joven que todos veían con admiración, orgullosos de cómo había salido adelante con esfuerzo y determinación. La comunidad representaba una extensión de su familia, un círculo que los arropaba y los celebraba en cada pequeño logro. Ese día, mientras Jorge lijaba una vieja mesa en el taller, no podía evitar sonreír. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el espacio donde había pasado tantas horas trabajando para darle lo mejor a Elena. Su mente viajaba a los momentos en los que ella era solo una niña, corriendo por el taller con las manos llenas de aserrín, riendo a carcajadas. Ahora era una mujer hecha y derecha, pero para él siempre sería esa niña que pedía que le hiciera juguetes de madera. La vida de Jorge, aunque sencilla, estaba impregnada de un amor incondicional y una profunda gratitud. Todo lo que hacía, lo hacía por ella. Y aunque en ese momento no lo sabía, pronto enfrentarían un cambio que pondría a prueba ese amor y lo llevaría a descubrir nuevas formas de expresar lo que sentía por su hija. Esa tarde, Jorge dejó el taller un poco antes de lo habitual. Elena lo había llamado para decirle que llegaría temprano del trabajo, y aunque no le dio muchos detalles, su tono emocionado le dejó claro que tenía algo importante que compartir. Como siempre, Jorge se encargó de preparar la cena. Cocinar para su hija era una costumbre que nunca había dejado, un pequeño gesto que lo hacía sentirse útil en su vida adulta, ahora tan ocupada. Mientras cortaba las verduras, no podía evitar sonreír, preguntándose qué sorpresa tendría Elena esta vez. Cuando Elena llegó a casa, su sonrisa iluminó la sala. Jorge, sentado a la mesa con una taza de café, levantó la mirada y notó algo diferente en ella. Parecía más radiante, más nerviosa, como si estuviera a punto de compartir un secreto que había estado guardando con cuidado. Se sentó frente a él y, tras unos segundos de titubeo, sacó un pequeño sobre blanco de su bolso. «Papá, quiero que veas esto», dijo extendiéndole el sobre. Jorge tomó el sobre con curiosidad y lo abrió con cuidado. Dentro encontró una invitación delicadamente diseñada. En el centro, en letras doradas, se leía el anuncio del compromiso entre Elena y Andrés. Por un momento se quedó en silencio, leyendo las palabras una y otra vez,
intentando asimilar lo que significaban. Finalmente levantó la mirada y vio a Elena, que lo observaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Andrés me pidió que me casara con él hace unas semanas, confesó con los ojos brillantes de emoción, y dije que sí. Queríamos organizarlo todo antes de contártelo. La noticia cayó sobre Jorge como una ráfaga de viento inesperado. Había conocido a Andrés varias veces, un joven amable, respetuoso y trabajador, pero nunca imaginó que llegaría el día en que su pequeña Elena daría este paso. Por un instante, su mente se llenó de recuerdos, los días en que Elena llegaba a casa del colegio con la mochila más grande que ella misma, las noches en que él le contaba cuentos antes de dormir, las veces que la abrazó cuando la vida parecía demasiado dura. ¿Papá?, preguntó Elena, tocando suavemente su mano. ¿Estás bien? Jorge salió de su ensimismamiento y forzó una sonrisa. No quería que Elena viera la confusión que se arremolinaba en su interior. Por supuesto estaba feliz por ella, pero también sentía una punzada de miedo y tristeza al pensar que su vida cambiaría drásticamente. Elena, su compañera de tantos años, estaba construyendo su propio camino, y él temía quedarse atrás. Claro que estoy bien, respondió con un tono más suave del que esperaba. Estoy muy feliz por ti, hija. Andrés es un buen hombre. Mereces todo lo mejor. Elena suspiró aliviada y sonrió mientras continuaba contando los planes para la boda. Jorge la escuchaba con atención, asintiendo y haciendo preguntas, pero una parte de él no podía evitar pensar en todo lo que estaba a punto de cambiar. Esa noche, después de que Elena se retiró a su habitación, Jorge se quedó en la sala, mirando la invitación sobre la mesa. Sabía que debía ser fuerte, que este era un momento para celebrar, pero en el fondo no podía evitar sentirse como si estuviera despidiéndose de una parte de su propia vida. Esa noche, Jorge apenas pudo dormir. Aunque había felicitado a Elena con una sonrisa sincera, su corazón estaba inquieto. Se levantó antes del amanecer y salió al patio, donde el aire fresco de la mañana le ayudaba a aclarar sus pensamientos. El silencio del barrio a esas horas tenía un efecto calmante, pero su mente seguía agitada. Miró las estrellas que todavía brillaban en el cielo y se encontró murmurando una pequeña oración, pidiendo sabiduría para enfrentar lo que venía. No era que desconfiara de Andrés, sabía que era un buen hombre, alguien que amaba profundamente a Elena y que seguramente la cuidaría como ella merecía. Pero en lo más profundo de su ser, Jorge sentía una pérdida inminente. Durante tantos años, su vida había girado en torno a Elena, sus risas, sus logros, incluso sus retos. Ahora, esa dinámica estaba a punto de cambiar, y aunque sabía que era natural, el cambio le resultaba difícil de aceptar. Después de un rato, Jorge regresó al taller buscando refugio en su trabajo. Encendió la luz y se sentó frente a su banco de carpintero. A su lado había un pequeño baúl de madera que había comenzado a construir semanas atrás, sin un propósito específico en mente. Lo observó por unos minutos y decidió continuar trabajando en él. Las manos, acostumbradas a la madera, se movían con precisión mientras lijaba las esquinas y aseguraba las uniones. Cada movimiento era un intento de ordenar sus pensamientos, de encontrar una respuesta a las emociones que lo abrumaban. Mientras trabajaba, los recuerdos lo asaltaron. Pensó en la primera vez que llevó a Elena al taller, cuando apenas era una niña curiosa que quería aprenderlo todo. La imagen de ella jugando con las herramientas, cubierta de acerrín, lo hizo sonreír. Recordó cómo había construido su primer escritorio cuando entró a la secundaria, cómo cada proyecto que hacía para ella tenía un pedazo de su amor incrustado en la madera. Este taller había sido su refugio, pero también el lugar donde más profundamente se había conectado con su hija. «Papá, ¿estás ahí?». La voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y la vio de pie en la puerta, con una taza de café en la mano. Había un brillo especial en sus ojos, y Jorge supo de inmediato que ella había notado su ausencia en casa. «Sí, hija, solo estaba terminando algo», respondió, limpiándose las manos en un trapo. Elena entró al taller y miró el baúl que Jorge estaba construyendo. Pasó la mano por la superficie de la madera, admirando el trabajo. «Es hermoso. ¿Es para alguien especial?», preguntó con una sonrisa curiosa. Jorge la miró y sintió un nudo en la garganta. No tenía respuesta para esa pregunta. En ese momento, ni siquiera él sabía por qué lo estaba haciendo. Pero, sin querer, su voz se quebró un poco cuando respondió. «Tal vez sí. Aún no estoy seguro». Elena lo observó en silencio, como si entendiera que había algo más detrás de sus palabras,
pero no quiso presionarlo. Solo le dio un abrazo y en ese gesto Jorge sintió un alivio temporal. Sin decir más, ella se despidió y salió del taller. Jorge se quedó allí, mirando el baúl a medio terminar, preguntándose si sería capaz de expresar todo lo que sentía cuando llegara el momento de dejarla ir. Después de que Elena salió del taller, Jorge permaneció sentado en silencio por un largo rato, con las manos descansando sobre el baúl. Sus pensamientos iban y venían, luchando entre la alegría por el futuro de su hija y el vacío que sentía al pensar en los días que vendrían sin ella en casa. La luz del sol comenzaba a colarse por las ventanas, bañando el taller en un cálido resplandor que irónicamente no lograba disipar la nube de emociones en su pecho. Decidió salir a caminar, algo que solía hacer cuando necesitaba despejarse. El barrio aún estaba tranquilo, con solo un par de vecinos barriendo las aceras o regando las plantas. Jorge saludó con una leve inclinación de cabeza, evitando conversaciones largas. Sus pies lo llevaron al parque donde solía llevar a Elena cuando era pequeña. Se detuvo frente a los columpios, ahora vacíos, y recordó las incontables tardes en que la empujaba mientras ella reía a carcajadas, pidiéndole que la hiciera volar más alto. ¿Cómo llegamos aquí tan rápido?, pensó, sintiendo como el tiempo había pasado en un parpadeo. Para Jorge, Elena siempre sería esa niña con los ojos llenos de curiosidad, que corría a abrazarlo cada vez que llegaba a casa del taller. Y, aunque estaba orgulloso de la mujer en la que se había convertido, aceptar que ya no necesitaba su protección constante era una realidad difícil de enfrentar. De regreso a casa, Jorge decidió que necesitaba hacer algo más allá de construir un baúl o quedarse atrapado en sus recuerdos. Quería demostrarle a Elena que, aunque este cambio lo asustaba, la apoyaba incondicionalmente. Recordó las palabras de su hermana Ana, quien siempre había sido su consejera en momentos difíciles. Tomó el teléfono y, sin pensarlo mucho, marcó su número. «Jorge, qué sorpresa tan temprano», respondió Ana con su tono cálido habitual. «Necesito tu consejo», dijo él, sin rodeos. Jorge le explicó cómo se sentía, su mezcla de orgullo, tristeza y temor. Habló de sus noches de insomnio, de sus dudas sobre si había hecho lo suficiente por Elena y de cómo no quería que ella viera su lucha interna. Ana escuchó en silencio, sin interrumpirlo, como solía hacer cuando él necesitaba desahogarse. «Jorge, lo que estás sintiendo es natural», dijo finalmente, «pero debes recordar algo. Elena no se está yendo de tu vida, está ampliándola. Este es un nuevo capítulo para ella, sí, pero también para ti. Lo que hiciste por ella, todo tu amor y sacrificio, no desaparece solo porque ella está empezando su propia familia. De hecho, es porque le diste tanto que ahora puede dar ese mismo amor a alguien más». Las palabras de Ana resonaron profundamente en Jorge. Era un recordatorio de que su papel como padre no terminaba aquí, simplemente cambiaba. Agradeció el consejo y por primera vez en días sintió un atisbo de paz. Esa noche, mientras cenaban juntos, Jorge miró a Elena con nuevos ojos. Ya no solo veía a la niña que había criado, sino a una mujer fuerte y llena de vida, que estaba lista para dar el siguiente paso. Aunque aún había un largo camino emocional por recorrer, Jorge decidió que no permitiría que sus miedos lo paralizaran. Iba a estar a su lado en cada momento, celebrando su felicidad con el mismo amor con el que siempre la había cuidado. Los días comenzaron a llenarse de conversaciones sobre la boda. Elena, entusiasmada, compartía cada detalle con Jorge: el lugar que habían elegido, las flores que adornarían las mesas, el menú que ella y Andrés habían probado juntos. Jorge la escuchaba con atención, asintiendo y ofreciendo pequeños comentarios cuando sentía que podía aportar algo, pero sobre todo se dedicaba a absorber cada momento. Verla tan feliz llenaba su corazón de orgullo, aunque todavía había una parte de él que seguía resistiéndose al cambio. Una tarde, mientras Elena estaba en el trabajo, Jorge decidió organizar el taller. Entre herramientas y pedazos de madera encontró una vieja caja de recuerdos que había guardado hacía años. La abrió con curiosidad y se encontró con fotografías, dibujos de cuando Elena era niña y hasta una pequeña tarjeta que ella le había escrito para el Día del Padre, con letras torcidas y dibujos de colores. «Gracias por ser el mejor papá del mundo», decía la tarjeta, con un corazón mal dibujado en una esquina. Jorge no pudo evitar sonreír mientras pasaba los dedos por las palabras. Recordar esos momentos le trajo una mezcla de alegría y nostalgia.
Había dado todo de sí para criar a Elena, y ver en qué se había convertido le confirmaba que cada sacrificio había valido la pena. Inspirado por esos recuerdos, Jorge decidió que era momento de dejar un gesto significativo para ella. Volvió al baúl de madera que había estado construyendo y comenzó a trabajar en él con renovada energía. Ahora tenía un propósito: convertir ese baúl en un regalo especial para Elena, algo que le recordara siempre lo mucho que la amaba, sin importar dónde estuviera. Mientras lijaba y daba forma al baúl, su mente se llenó de ideas. Decidió que no solo sería un baúl. Dentro de él guardaría pequeños objetos que simbolizaban su vida juntos. Sacó la vieja caja de recuerdos y seleccionó algunas cosas: la tarjeta del Día del Padre, un mechón de cabello de cuando Elena era bebé, una fotografía de ambos en su primer viaje a la playa. También pensó en incluir una carta, algo que pudiera leer después de la boda cuando estuviera sola y tal vez lo extrañara. Esa noche, cuando Elena regresó a casa, encontró a Jorge todavía en el taller. Entró con una sonrisa, acostumbrada a verlo trabajar hasta tarde, y se detuvo al ver el baúl casi terminado. ¿Es para alguien especial?, volvió a preguntar, recordando la conversación que habían tenido días antes. Jorge levantó la vista y le devolvió la sonrisa, pero esta vez su respuesta fue diferente. Sí, es para alguien muy especial, respondió con firmeza. Elena lo observó con curiosidad, pero no insistió. En cambio, se acercó y le dio un abrazo. En ese instante, Jorge sintió que aunque su hija estaba a punto de comenzar una nueva etapa, su vínculo seguiría siendo igual de fuerte. Esa noche, mientras Elena dormía, Jorge se sentó a escribir la carta que guardaría en el baúl. Quería que fuera un reflejo de todo lo que sentía, una manera de recordarle a Elena que, aunque su vida cambiara, él siempre estaría allí para ella, apoyándola y amándola como siempre lo había hecho. En las semanas que siguieron, la casa comenzó a llenarse del bullicio característico de los preparativos para la boda. Las visitas eran constantes: amigos y familiares que llegaban para ayudar, preguntar por los detalles o simplemente compartir la emoción del momento. Jorge, aunque prefería mantenerse al margen del caos, observaba desde la distancia con una mezcla de orgullo y melancolía. Ver a Elena radiante, rodeada de personas que la querían, le hacía sentir que todo lo que había hecho por ella estaba dando fruto. Una tarde, mientras revisaba unos planos en el taller, escuchó las voces de Elena y Andrés entrando a la casa. Andrés solía pasar más tiempo en su hogar últimamente, ayudando con los arreglos y asegurándose de que Elena no se sintiera abrumada. Jorge valoraba eso, aunque no lo decía abiertamente. Se sentía aliviado al ver cómo Andrés se preocupaba por su hija. Pero había algo más, algo que rondaba en su mente cada vez que veía a Andrés. ¿Había llegado el momento de hablar con él? Jorge no era un hombre de palabras elaboradas ni de grandes discursos. Su amor por Elena siempre había sido demostrado con actos, no con frases. Pero sabía que este paso era diferente, que Andrés merecía escuchar lo que significaba para él dejar que Elena construyera una vida a su lado. Esa misma noche, después de la cena, cuando Elena subió a su habitación, Jorge vio su oportunidad. «Andrés, ¿te quedas un momento? Quiero hablar contigo», dijo, con su tono habitual, aunque su voz llevaba un peso que Andrés no pasó por alto. Andrés, que estaba recogiendo los platos de la mesa, asintió de inmediato y se sentó frente a Jorge. La seriedad en el rostro de su futuro suegro lo hizo sentarse recto, preparado para lo que fuera que iba a escuchar. Jorge tomó un sorbo de café antes de empezar. Miró al joven que tenía delante y pensó en cuánto había cambiado desde la primera vez que lo conoció. Andrés había pasado de ser solo el novio de mi hija a un hombre que, aunque joven, había demostrado ser digno de confianza. «Quiero decirte algo», comenzó Jorge, eligiendo con cuidado cada palabra. «Sé que Elena es la persona más importante en tu vida ahora, y me alegra saberlo, pero para mí siempre será mi hija, la niña que cuidé, que crié, y que ahora estoy confiando en ti». Andrés asintió, manteniendo la mirada firme. «Sé lo que significa», respondió Andrés con un tono que demostraba su sinceridad, «y quiero que sepa que haré todo lo posible para cuidarla y hacerla feliz. Ella es mi vida». Jorge respiró hondo, dejando que las palabras del joven calaran en él. En ese momento sintió algo parecido a la paz. Andrés no era perfecto, pero era honesto, y Jorge podía ver cuánto amaba a Elena. Extendió la mano y Andrés la tomó. Un gesto que significaba mucho más de lo que ambos expresaron en palabras.
Esa noche, mientras Jorge se preparaba para dormir, pensó en lo rápido que todo estaba sucediendo. Pero también sintió, por primera vez, que quizá estaba listo para dar este paso. No sería fácil, pero sabía que el amor, la confianza y el respeto eran las bases que siempre habían guiado su relación con Elena. Y ahora también serían las que guiarían este nuevo capítulo. Los días se sucedieron con una mezcla de rutina y cambios. Mientras el calendario avanzaba hacia la fecha de la boda, Jorge notaba pequeños pero significativos ajustes en su día a día. Elena pasaba más tiempo fuera de casa entre reuniones con proveedores, citas para las pruebas del vestido y visitas al nuevo departamento que ella y Andrés habían elegido. Aunque Jorge entendía que era parte del proceso, no podía evitar sentirse cada vez más como un espectador en la vida de su hija, un papel que le resultaba extraño y un poco doloroso. Esa sensación se intensificó una tarde cuando, al regresar del taller, encontró la casa inusualmente tranquila. Elena había dejado una nota sobre la mesa. Salí con Andrés a ultimar detalles. Nos vemos en la cena, te quiero. Jorge sostuvo el papel por un momento, dejando que las palabras resonaran en su mente. Era un gesto sencillo, pero la ausencia física de Elena llenaba la casa con un vacío que nunca antes había sentido. En ese instante, comprendió con mayor claridad que poco a poco, la casa que había compartido con ella durante tantos años iba a transformarse en un espacio más silencioso. Decidió ocupar su mente con algo productivo. Volvió al taller y se dedicó a terminar el baúl. Cada golpe de martillo y cada pasada de lija le ayudaban a procesar sus pensamientos. Al terminar, Jorge dio un paso atrás para observar su obra. Había añadido detalles únicos, pequeñas tallas en los bordes que representaban momentos especiales de su vida con Elena. Un columpio que simbolizaba sus tardes en el parque, un sol naciente para las mañanas compartidas y un par de flores que recordaban las que ella solía recoger para su madre. El baúl estaba casi listo, pero faltaba algo esencial, la carta que había comenzado a escribir semanas atrás. Jorge buscó el sobre que había dejado en un cajón del taller y lo abrió. Leyó las palabras que había escrito, sintiendo cómo cada frase cargaba la emoción que había acumulado desde que Elena le anunció su compromiso. Pero algo faltaba. No era suficiente. Había más que quería decir, más que necesitaba expresar. Se sentó en su banco, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir de nuevo. Esta vez dejó que las palabras fluyeran sin restricciones, permitiendo que sus emociones se plasmaran en el papel. Habló de lo orgulloso que estaba de Elena, de cómo había sido su mayor alegría y su razón para seguir adelante en los momentos más difíciles. Recordó a su madre mencionando cómo siempre habían soñado con este momento y cómo estaba seguro de que ella también estaría orgullosa de su hija. Terminó la carta asegurándole a Elena que, aunque su vida cambiaría, él siempre estaría allí, listo para apoyarla cuando lo necesitara. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la colocó dentro del baúl junto con los recuerdos que había seleccionado. Cerró la tapa y se quedó mirándolo por un momento, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. Este baúl no era solo un regalo, era un pedazo de él, de su historia juntos, algo que la acompañaría en su nueva vida. Esa noche, cuando Elena llegó a casa, encontró a Jorge en la sala, más relajado de lo habitual. Hablaron de su día como siempre, pero esta vez Jorge escuchó con una tranquilidad renovada. Había hecho algo significativo para ella, algo que, aunque no pudiera expresar con palabras, sabía que le diría todo lo que necesitaba saber. Una mañana, a pocos días de la boda, Elena entró al taller mientras Jorge estaba concentrado dando los últimos toques al baúl. Llevaba una taza de café en la mano y un brillo de emoción en los ojos. Se sentó en un taburete cercano y lo observó trabajar en silencio durante unos momentos, como si quisiera absorber la calma del lugar antes de volver al ajetreo de los preparativos. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo de repente, rompiendo el silencio. Jorge levantó la vista, sorprendido por el tono de su voz. Había algo vulnerable en ella, algo que rara vez escuchaba. «Claro, hija, ¿qué pasa?», respondió, dejando las herramientas a un lado y girándose hacia ella. Elena jugueteó con la taza antes de hablar. Sus ojos se enfocaron en un punto imaginario, como si buscara las palabras correctas. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó finalmente. «¿Cómo lograste ser tan fuerte cuando mamá murió? ¿Cómo supiste qué hacer conmigo?». La pregunta tomó a Jorge por sorpresa.
Era un tema que ambos rara vez tocaban, no por falta de amor, sino porque las heridas, aunque cerradas, siempre dejaban una cicatriz. Jorge se quedó en silencio por un momento, considerando su respuesta. Finalmente suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. No sabía qué hacer, Elena. Al principio no tenía idea. Solo sabía que no podía fallarte. Había días en los que me sentía perdido, en los que pensaba que no sería suficiente. Pero cada vez que te veía sonreír, cada vez que corrías a abrazarme, eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Tú eras mi guía, incluso cuando no te dabas cuenta. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Jorge continuó, sintiendo que era el momento de compartir algo que había guardado durante años. Hubo noches en las que me sentaba aquí, en este mismo taller, y le hablaba a tu madre. Le pedía que me ayudara, que me diera fuerza. No sé si realmente podía escucharme, pero de alguna manera siempre encontraba la respuesta. Y ahora, al verte así, tan feliz, tan llena de vida, sé que hicimos un buen trabajo. Ella y yo, juntos. Elena dejó la taza sobre la mesa y se acercó a Jorge, envolviéndolo en un abrazo fuerte. Jorge la sostuvo, sintiendo cómo sus propias emociones brotaban mientras el peso de los años parecía disiparse en ese momento. Siempre fuiste suficiente, papá. Más que suficiente. Nunca he dudado de eso, susurró Elena. Se quedaron así por unos instantes en un abrazo que decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Finalmente, Elena se separó y secó las lágrimas de sus mejillas, intentando recuperar la compostura. Gracias por todo, dijo, con una sonrisa que, aunque temblorosa, era genuina. Jorge asintió sin necesidad de responder. Sabía que este momento quedaría grabado en su memoria, un recordatorio de que su amor y dedicación habían hecho la diferencia en la vida de Elena. Cuando ella salió del taller, dejando detrás el aroma de su café, Jorge se sintió aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió reconocer que, aunque el cambio fuera inevitable, su vínculo con Elena permanecería intacto. La semana previa a la boda trajo consigo un torbellino de actividades que llenaron la casa con un constante ir y venir. Jorge, aunque más acostumbrado a su rutina tranquila, se dejó llevar por la energía del momento. Familiares que no había visto en años comenzaron a llegar, llenando los espacios con risas, abrazos y conversaciones que parecían no tener fin. Las habitaciones se transformaron en improvisadas estaciones de planificación. Vestidos colgaban de las puertas, cajas de decoraciones se apilaban en los rincones, y el aroma de comida casera flotaba desde la cocina, donde las tías de Elena pasaban horas preparando platillos tradicionales. Jorge se mantenía ocupado ayudando en lo que podía. Instalaba luces en el patio, transportaba cajas y de vez en cuando se escapaba al taller para tomar un respiro. Aunque disfrutaba ver a todos reunidos, sentía que esos momentos de soledad eran necesarios para mantener sus pensamientos en orden. Sin embargo, no podía evitar notar que algo había cambiado en él. Había pasado de sentir resistencia al cambio a aceptarlo con una calma que no esperaba. Cada sonrisa de Elena, cada instante en el que ella se detenía para darle un beso rápido en la mejilla, reforzaba su decisión de disfrutar cada momento, incluso los más agridulces. Una noche, mientras terminaban de decorar la sala, Andrés se acercó a Jorge con una caja en las manos. Señor Jorge, quería mostrarle algo, dijo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Jorge dejó las herramientas que sostenía y aceptó la caja. Dentro encontró un reloj de bolsillo antiguo, cuidadosamente restaurado. Era una pieza hermosa, con grabados delicados en el exterior y una cadena de plata brillante. Es un regalo para usted, explicó Andrés, notando la expresión de sorpresa en el rostro de Jorge. Sé que no hay forma de agradecerle todo lo que ha hecho por Elena, pero quería darle algo que simbolizara el tiempo que ha invertido en ella, el tiempo que ahora compartiremos todos como familia. Jorge permaneció en silencio por un momento, estudiando el reloj en sus manos. Lo abrió y en el interior vio una inscripción grabada. Gracias por el tiempo que nos diste. Siempre lo llevaremos con nosotros. Las palabras tocaron algo profundo en él y sintió un nudo en la garganta. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado. Es hermoso, Andrés. No tenías que hacerlo, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Pero lo aprecio mucho. Gracias. Andrés sonrió aliviado y Jorge le estrechó la mano con fuerza, un gesto que en ese momento significaba mucho más de lo que cualquiera de los dos podía expresar en palabras. Era un acto de aceptación,
un reconocimiento de que Andrés ya no era solo el prometido de Elena, era alguien que también empezaba a ocupar un lugar importante en la vida de Jorge. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, Jorge se quedó un rato más en la sala, con el reloj en la mano. Lo observó detenidamente, reflexionando sobre las palabras grabadas en él. Sabía que el tiempo no se podía detener, pero también entendió que lo que había construido con Elena perduraría más allá de los días, las semanas o los años. Era algo eterno, un legado que ahora Andrés también llevaba consigo. El día antes de la boda llegó acompañado de un aire de expectación palpable. Desde temprano en la mañana la casa se llenó con el sonido de risas, pasos apresurados y voces que daban instrucciones. Jorge, a pesar de la intensidad del momento, se mantuvo sereno, observando cómo cada detalle tomaba forma. En cada rincón podía sentir la mezcla de amor y dedicación que todos habían puesto para que ese día fuera perfecto para Elena. Por su parte, Elena estaba radiante. Aunque su agenda estaba repleta de citas, reuniones y ensayos, siempre encontraba un momento para acercarse a Jorge, asegurándose de que él estuviera cómodo y de que todo a su alrededor estuviera en orden. Para Jorge, esos gestos pequeños pero significativos eran un recordatorio constante de la mujer generosa y atenta en la que su hija se había convertido. A media tarde, mientras la casa vibraba con la actividad, Jorge decidió salir al taller. Necesitaba un momento para organizar sus pensamientos, un respiro antes del gran día. Una vez allí, se sentó en su banco habitual y, sin darse cuenta, tomó el baúl que había terminado días atrás. Pasó las manos por la madera pulida, sintiendo cada detalle de las tallas que había añadido con tanto cuidado. En ese objeto estaban plasmados años de recuerdos, emociones y amor, todo lo que había querido transmitirle a Elena. Mientras lo observaba, Jorge pensó en lo que iba a decir al día siguiente. Había estado dándole vueltas a su discurso durante semanas, intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Quería que fuera algo especial, algo que reflejara no solo su orgullo y amor por Elena, sino también su aceptación de este nuevo capítulo en sus vidas. Pero cada vez que intentaba ensayar mentalmente se encontraba en blanco. De repente, se escucharon pasos ligeros en la entrada del taller. Era Elena, con una sonrisa en el rostro y un vestido sencillo pero hermoso que resaltaba su alegría. Se acercó a Jorge, quien rápidamente cerró el baúl, queriendo mantenerlo como una sorpresa. ¿Te escondes de todo el caos?, bromeó, sentándose a su lado. Jorge sonrió y negó con la cabeza. Solo necesitaba un momento para pensar, respondió con un tono tranquilo. Elena lo miró por un instante, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. Luego tomó su mano y la apretó con suavidad. ¿Sabes? Siempre he sentido que este taller es más que un lugar para trabajar. Es como un refugio, un lugar donde siempre he sentido que todo estará bien. Creo que en parte es porque tú siempre me hiciste sentir así, sin importar lo que estuviera pasando. Las palabras de Elena tocaron a Jorge profundamente. Era como si ella hubiera encontrado la manera de decirle todo lo que él necesitaba escuchar en ese momento. Sintió cómo sus preocupaciones se desvanecían lentamente, reemplazadas por una sensación de paz. Gracias, hija, dijo con una sonrisa sincera. Mañana será un día importante, pero quiero que sepas que no importa dónde estés, siempre tendrás un lugar aquí. Elena lo abrazó, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Jorge sintió que, aunque el futuro estuviera lleno de cambios, su conexión con Elena seguiría siendo tan fuerte como siempre. Y eso, en ese instante, era todo lo que necesitaba. La mañana de la boda llegó con un aire especial, una mezcla de emoción, nostalgia y anticipación que parecía impregnar cada rincón de la casa. Jorge se levantó temprano, como era su costumbre, pero esta vez no se dirigió al taller. En lugar de eso, se quedó un momento en la sala, observando la luz del amanecer que entraba por las ventanas. Cada rayo de sol parecía acariciar los recuerdos que vivían en ese lugar. Los primeros pasos de Elena, sus risas resonando por los pasillos, las tardes en las que juntos decoraban el árbol de Navidad. Un golpeteo suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era una de las tías de Elena, quien le entregó un traje impecablemente planchado y sonrió antes de retirarse. Jorge lo tomó y lo colgó con cuidado en el respaldo de una silla. Sabía que ese traje no era solo para la ocasión, era una armadura simbólica para el día más importante de la vida de su hija. Elena, mientras tanto, estaba en su habitación rodeada de sus amigas y familiares más cercanas.
La energía allí era completamente diferente. Risas, consejos que iban desde el maquillaje hasta cómo manejar los nervios y el sonido constante de secadores de cabello y cremalleras de vestidos. Pero en medio de todo ese bullicio, Jorge sabía que había algo más profundo ocurriendo en Elena, un remolino de emociones similar al suyo. Cuando estuvo listo, Jorge esperó en la sala, ajustando los puños de su camisa y tratando de calmar sus propias emociones. Finalmente, Elena bajó las escaleras vestida con un traje de novia que parecía hecho para ella, como si cada detalle hubiera sido diseñado pensando en su esencia. Jorge la miró y por un instante no pudo hablar. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, decían todo lo que su corazón sentía. «Papá», dijo Elena acercándose a él con una sonrisa temblorosa, «¿qué opinas?». Jorge tomó un momento para responder. Necesitaba encontrar su voz entre el nudo que sentía en la garganta. «Te ves hermosa, hija, absolutamente hermosa», logró decir finalmente, sus palabras cargadas de sinceridad. Elena se acercó y lo abrazó, con cuidado de no arrugar su vestido. Durante ese breve momento, ambos compartieron un silencio lleno de significado, como si las palabras no fueran necesarias para expresar lo que estaban sintiendo. Un rato después, llegó el momento de partir hacia la iglesia. Jorge ofreció su brazo a Elena, quien lo tomó con firmeza, como lo había hecho tantas veces cuando era niña. Durante el trayecto en el auto, ambos permanecieron en silencio. Jorge miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle del paisaje que conocía tan bien, mientras Elena sostenía con fuerza el ramo de flores que descansaba en su regazo. Al llegar, la iglesia estaba llena de amigos y familiares. Jorge sintió un pequeño escalofrío al caminar junto a Elena hacia la entrada. En ese instante, todo lo que había estado sintiendo durante las últimas semanas se resumió en una sola emoción: gratitud. Gratitud por haber llegado a este momento, por haber sido parte del camino de su hija y por tener la oportunidad de entregarla no como un acto de pérdida, sino como un regalo al futuro que ella ha elegido construir. Cuando Jorge y Elena cruzaron las puertas de la iglesia, el murmullo de los invitados cesó al instante. Todos los ojos se posaron en ellos, pero Jorge apenas notó las miradas. Su enfoque estaba en Elena, quien caminaba con pasos firmes pero cargados de emoción, aferrada a su brazo como si ese momento simbolizara todos los años que habían compartido. A su alrededor, los colores cálidos de las flores y la luz suave que entraba por los vitrales parecían crear una aura especial, casi irreal. Cada paso hacia el altar era un viaje en el tiempo para Jorge. En su mente desfilaban imágenes de Elena en sus distintas etapas: su primer día de escuela, el sonido de su risa en las tardes de verano, las noches en las que, ya adulta, le pedía consejos sobre su carrera o la vida. Ahora aquí estaba, lista para comenzar un capítulo completamente nuevo, y aunque el orgullo llenaba su pecho, también sentía una pequeña punzada de nostalgia. Cuando llegaron al altar, Andrés estaba esperándolos, con una mezcla de nervios y felicidad evidente en su rostro. Jorge se detuvo, sintiendo cómo la mirada de Andrés pasaba de Elena a él, llena de respeto y gratitud. Era el momento de entregarle la mano de su hija, y con ello un pedazo de su vida. Se giró hacia Elena, quien lo miraba con una sonrisa serena pero emocionada, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Papá, gracias por todo», susurró ella, con una voz que apenas él pudo escuchar. Jorge asintió sin encontrar palabras suficientes para responderle en ese instante. Con un gesto suave, colocó la mano de Elena en la de Andrés, sellando así un acto cargado de simbolismo y emoción. El joven le dedicó una mirada firme y sincera a Jorge, como si quisiera transmitirle en silencio una promesa de cuidado y amor eterno hacia su hija. Jorge dio un paso atrás, permitiendo que la ceremonia comenzara. Se sentó en la primera fila, donde podía observar cada detalle con claridad. A medida que el sacerdote hablaba, Jorge dejó que sus pensamientos divagaran por un momento, reflexionando sobre lo que ese día significaba no solo para Elena, sino también para él. Había llegado el día que siempre supo que vendría, el día en que debía dejarla volar con sus propias alas. Pero lo que no esperaba era la paz que sentía en ese momento, sabiendo que ella estaba rodeada de amor y felicidad. Los votos intercambiados entre Elena y Andrés lo conmovieron profundamente. Escuchar a su hija hablar con tanta sinceridad y determinación sobre el amor que compartía con Andrés le confirmó que había criado a una mujer fuerte, capaz de construir su propia felicidad.
Cuando los recién casados se dieron el primer beso como marido y mujer, Jorge sintió que algo dentro de él se liberaba. Era como si todo el peso de los años de sacrificio, preocupación y lucha se transformara en un orgullo indescriptible. Al final de la ceremonia, cuando los novios caminaron juntos hacia la salida, bajo los aplausos de los invitados, Jorge se quedó sentado por un momento más. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la emoción del momento lo envolviera. Sabía que este no era un final, sino un comienzo. Para Elena, para Andrés y también, de una manera inesperada, para él mismo. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al salón de la recepción, un espacio decorado con luces cálidas y arreglos florales que daban al lugar un ambiente acogedor y festivo. Jorge llegó unos minutos después, caminando con calma mientras saludaba a amigos y familiares que se acercaban a felicitarlo. Aunque apreciaba los buenos deseos, su mente seguía enfocada en Elena, ahora rodeada de Andrés y sus amigos, riendo y compartiendo momentos que parecían llenos de vida y promesas. Jorge tomó asiento en su mesa asignada cerca del centro del salón, donde podía observar todo con claridad. Desde allí veía a Elena moverse entre los invitados con una gracia que le recordaba a su madre. En cada gesto, en cada sonrisa, Jorge podía percibir la alegría genuina que irradiaba. Ese era su mayor regalo, verla feliz y plena. Mientras esperaba que se sirviera la cena, Jorge volvió a sentir el peso del discurso que había preparado. Había pasado semanas pensando en él, repasándolo en su mente, buscando las palabras exactas que transmitieran lo que sentía. Ahora que el momento se acercaba, el nudo en su estómago se hacía más evidente. Aunque no era alguien que se sintiera cómodo hablando en público, sabía que esta era una ocasión única y que sus palabras significarían mucho tanto para Elena como para Andrés. Finalmente, el maestro de ceremonias pidió a los invitados que guardaran silencio. Era hora de los discursos y Jorge fue el primero en ser llamado. Al levantarse de su silla, sintió todas las miradas sobre él. Avanzó hacia el centro del salón, sosteniendo el micrófono con mano firme, pero con un ligero temblor en los dedos que solo él notó. Buenas noches a todos, comenzó, su voz resonando con suavidad pero con fuerza suficiente para ser escuchado por todos. Quiero agradecerles por estar aquí hoy, celebrando este momento tan especial para Elena y Andrés. Hizo una pausa breve, dejando que las palabras se asentaran. Miró a Elena, quien lo observaba con una mezcla de emoción y orgullo, y sintió una oleada de valor. Cuando Elena nació, no sabía lo que el futuro nos depararía. Lo único que sabía era que mi vida había cambiado para siempre. Desde ese momento, ella se convirtió en mi mundo, en mi mayor alegría y mi mayor responsabilidad. Criarla no siempre fue fácil, pero cada desafío valió la pena, porque hoy puedo verla aquí, convertida en una mujer fuerte, generosa y llena de amor. Los ojos de Jorge se dirigieron hacia Andrés, quien lo miraba con atención. Andrés, quiero agradecerte. Gracias por amar a mi hija como lo haces, por respetarla y por ser su compañero en este nuevo capítulo. Sé que Elena está en buenas manos y eso para mí significa más de lo que puedo expresar. Jorge respiró hondo, dejando que las emociones fluyeran libremente. Elena, hija, aunque hoy doy un paso atrás para dejarte construir tu propia familia, quiero que siempre recuerdes esto. No importa dónde estés o cuán lejos parezca que estamos, siempre tendrás en mí un refugio. Siempre seré tu padre y siempre estaré orgulloso de ti. El salón estalló en aplausos y Jorge regresó a su asiento con una mezcla de alivio y satisfacción. Elena se acercó y lo abrazó con fuerza, susurrándole al oído un simple «te amo». En ese momento, Jorge supo que había dicho todo lo que necesitaba decir. Después del emotivo discurso de Jorge, la recepción adquirió un aire aún más cálido y cercano. Los invitados comenzaron a disfrutar de la cena, compartiendo anécdotas y risas en cada mesa. Jorge, aunque normalmente no era el centro de atención, notó cómo varias personas se acercaban a felicitarlo por sus palabras. Escuchó comentarios como «fue perfecto» o «hablaste con el corazón», y aunque se sentía halagado, lo que más le importaba era haber logrado transmitirle a Elena lo que sentía. Elena y Andrés compartían su primera cena como esposos, radiantes de felicidad. Jorge, desde su lugar, los observaba con atención. Por momentos se sorprendía de lo natural que se veía todo. El brillo en los ojos de Elena al hablar con Andrés, la forma en que él inclinaba ligeramente la cabeza para escucharla con total atención. Para Jorge, esa conexión que compartían era prueba de que habían encontrado algo especial,
algo que él deseaba que durara para siempre. Cuando llegó el momento del tradicional primer baile de los novios, las luces del salón se atenuaron, dejando solo un cálido resplandor sobre la pista. Jorge se recostó en su silla, disfrutando de la escena. Elena y Andrés comenzaron a moverse al ritmo de una suave melodía, perdidos el uno en el otro. Aunque Jorge sabía que era una tradición, no pudo evitar sentir un pequeño nudo en el pecho al ver a su hija dando esos primeros pasos simbólicos hacia su nueva vida. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que sucedió después. Al terminar la canción, el maestro de ceremonias tomó el micrófono y anunció: "Y ahora, Elena ha pedido compartir un baile especial con su padre, Jorge". El salón estalló en aplausos, y Jorge, aunque sorprendido, se levantó de su asiento con una sonrisa tímida. Elena lo esperaba en la pista, con la mano extendida y una expresión llena de amor. Cuando se encontraron, ella apretó su mano con fuerza. "Gracias, papá, por todo", dijo en un susurro que solo él pudo escuchar. La música comenzó, una canción que Jorge reconoció al instante. Era una vieja melodía que solía tocar en la casa cuando Elena era niña, una de las favoritas de su madre. Ese detalle lo conmovió profundamente y por un momento las emociones amenazaron con desbordarse. Pero en lugar de dejarse vencer, Jorge se concentró en disfrutar ese instante único. Los pasos eran lentos, casi improvisados, pero eso no importaba. La conexión entre ambos era lo que llenaba la pista de baile. A su alrededor, los invitados observaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, mientras padre e hija compartían ese momento íntimo en medio de la celebración. "¿Sabes?", dijo Jorge mientras giraban suavemente. "Nunca me imaginé que estaría tan tranquilo en un día como este. Pero creo que finalmente entiendo que todo lo que hice, todo lo que vivimos, nos preparó para esto". Elena sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de Jorge. "Yo también lo entiendo ahora, papá, y nunca voy a dejar de agradecerte por ser siempre mi hogar". Cuando la música terminó, los aplausos llenaron el salón. Jorge y Elena se separaron, ambos con los ojos brillantes, pero con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Fue en ese momento cuando Jorge sintió que este capítulo estaba cerrándose. El amor entre ellos siempre sería el puente que los mantendría unidos. Tras el emotivo baile, la atmósfera de la recepción cambió ligeramente. La solemnidad dio paso a una alegría desbordante mientras la música animada llenaba el salón. Los invitados se levantaron de sus mesas y comenzaron a llenar la pista de baile, creando un mosaico de risas y movimiento que hacía vibrar el lugar. Jorge, sin embargo, decidió retirarse a su mesa por un momento. Necesitaba unos instantes de calma para asimilar lo que acababa de vivir. Desde su lugar, observó a Elena bailar con Andrés, ambos riendo y disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares. Jorge no podía evitar sonreír al ver la felicidad de su hija reflejada en cada gesto. Para él, esa imagen era suficiente para calmar cualquier inquietud que aún quedara en su corazón. La vida de Elena estaba cambiando, pero lo hacía de una manera hermosa y natural. Mientras sorbía un poco de agua, Jorge notó que uno de sus sobrinos se le acercaba con una sonrisa traviesa. «Tío Jorge, no puede quedarse sentado toda la noche. Es una boda», le dijo, ofreciéndole la mano para levantarlo. Jorge soltó una carcajada. Sabía que eventualmente alguien lo arrastraría de vuelta a la pista. Con una resignación divertida, aceptó la invitación y se unió al grupo de familiares que bailaban en un círculo improvisado. Aunque no era un bailarín experto, la energía contagiosa del momento lo hizo dejar de lado cualquier inseguridad. Moviéndose al ritmo de la música, Jorge se encontró riendo más de lo que había hecho en mucho tiempo. Poco después, el DJ anunció que era hora de lanzar el ramo. Elena, con una mezcla de entusiasmo y picardía, reunió a todas las mujeres solteras en el centro del salón. Jorge observaba desde un rincón, disfrutando del espectáculo mientras las risas y los gritos de anticipación llenaban el aire. Cuando finalmente lanzó el ramo, estallaron gritos y aplausos al ver quién lo había atrapado. Aunque Jorge no entendía todas las bromas internas que surgieron, no pudo evitar sonreír ante la emoción de los asistentes. En algún momento Jorge regresó a su mesa, esta vez acompañado por Andrés, quien tomó asiento a su lado. El joven parecía relajado, aunque aún había un brillo de nerviosismo en sus ojos, como si todavía estuviera asimilando todo lo que había ocurrido ese día. «Señor Jorge, quería agradecerle por su discurso y por el baile con Elena. Significó mucho para ella. Para los dos, en realidad», dijo Andrés con sinceridad.
Jorge lo miró por un momento antes de responder. Andrés, llámame Jorge, y no tienes que agradecerme. Todo lo que hice fue desde el corazón. Si ustedes son felices, eso es lo único que importa. Andrés asintió, visiblemente conmovido. Los dos hombres compartieron un breve silencio cómodo antes de que Andrés se levantara, dejando a Jorge solo nuevamente. Sin embargo, esta vez, Jorge no se sintió solo. El bullicio a su alrededor era reconfortante, una prueba tangible de la alegría que todos compartían esa noche. A medida que la noche avanzaba, Jorge sintió como el peso de las semanas previas comenzaba a desvanecerse. Lo que quedaba era una sensación de satisfacción y paz. Había sido un día lleno de emociones, pero también uno que reafirmó lo fuerte que era el vínculo entre él y Elena, un lazo que sabía que el tiempo ni la distancia podrían romper. A medida que la noche avanzaba y la energía de la recepción comenzaba a calmarse, Jorge decidió tomar un respiro. Salió del salón hacia el patio iluminado con luces colgantes, donde la brisa nocturna ofrecía un alivio bienvenido después de tantas emociones. Desde allí podía oír el murmullo alegre de los invitados, mezclado con la música que aún resonaba en el interior. Sin embargo, el aire fresco y el cielo estrellado le proporcionaban un momento necesario de introspección. Se apoyó en una baranda de madera, dejando que su mirada vagara por el horizonte. Todo parecía calmo, como si el mundo hubiera decidido detenerse un momento para acompañarlo en sus pensamientos. No estaba solo por mucho tiempo. Elena apareció tras él, descalza, sosteniendo el ramo que había llevado durante toda la ceremonia. Sus zapatos habían quedado olvidados en algún rincón del salón, y su vestido, aunque aún impecable, mostraba los signos de una noche bien vivida. ¿Aquí estás?, preguntó acercándose con una sonrisa cálida. Jorge se giró y le devolvió la sonrisa. Aunque estaba cansado, verla tan feliz le renovaba las fuerzas. Solo necesitaba un poco de aire. Ha sido un día largo, respondió, haciendo un gesto para que se acercara. Elena se apoyó en la baranda junto a él y ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento. Finalmente ella rompió el silencio. ¿Sabes algo, papá? Todo esto, el día, la ceremonia, la fiesta, es perfecto, pero nada se compara con lo que siento ahora estando aquí contigo. Jorge la miró con curiosidad. ¿Y qué sientes?, preguntó suavemente. Elena respiró hondo, como si intentara encontrar las palabras exactas. Siento paz. Siento que todo está en su lugar, y eso es gracias a ti. Siempre me diste las herramientas para construir mi vida, para tomar decisiones con confianza, incluso cuando no estaba segura de lo que hacía. Hoy siento que todo lo que me enseñaste me trajo hasta aquí. Jorge se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su hija. Había pasado años preguntándose si estaba haciendo lo suficiente, si sus esfuerzos habían sido los correctos. Ahora, escuchar a Elena hablar con tanta claridad y gratitud era una confirmación que no sabía que necesitaba. Elena, tú siempre has sido mi mayor orgullo, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Desde el día en que naciste, todo lo que hice fue pensando en darte lo mejor. Y verte hoy, feliz, rodeada de amor, me demuestra que valió la pena. No tienes idea de cuánto significa eso para mí. Ella lo abrazó sin decir nada y Jorge la sostuvo con fuerza, sintiendo cómo sus emociones se entrelazaban en un gesto simple pero poderoso. Era un momento que no necesitaba palabras, un instante que encapsulaba todo el amor y la conexión que habían construido a lo largo de los años. Después de unos minutos, Elena se separó ligeramente, limpiándose una lágrima que había escapado de su ojo. Gracias, papá, por todo. Siempre, hija, respondió Jorge, sonriendo. Ambos regresaron al salón poco después, pero algo había cambiado. Jorge se sentía más ligero, como si ese breve intercambio hubiera disipado cualquier duda que quedara en su mente. Esa noche, más que cualquier otra, reafirmó algo que siempre había sabido. La relación entre él y Elena era un lazo inquebrantable, una fuente eterna de fortaleza y amor. Con la fiesta llegando a su fin, los invitados comenzaban a despedirse, dejando un rastro de abrazos, risas y buenos deseos para Elena y Andrés. Jorge, aunque cansado, se mantenía de pie cerca de la salida, agradeciendo a cada persona que se acercaba. A medida que las luces del salón se atenuaban y las conversaciones se volvían más suaves, el ambiente adquirió un tono íntimo y reflexivo, como si todos estuvieran conscientes de que habían sido parte de un día único. Elena y Andrés se acercaron a Jorge cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Ambos lucían agotados pero inmensamente felices,
con esa mezcla de alegría y cansancio que solo un día como ese podía traer. Elena le dio un abrazo fuerte a su padre, mientras Andrés estrechaba su mano con gratitud. Papá, todo fue perfecto. Gracias por estar a mi lado hoy, por hacerme sentir tan especial, dijo Elena, mirándolo con los ojos llenos de amor. Jorge sonrió, acariciándole suavemente el cabello como solía hacer cuando era niña. El mérito es todo tuyo, hija. Este día refleja la mujer que eres, y no podría estar más orgulloso de ti. Andrés, a su lado, asintió con una sonrisa sincera. Señor Jorge, digo Jorge, gracias por todo. Tenerlo aquí, ver cómo usted y Elena comparten un vínculo tan fuerte, ha sido una inspiración. Espero poder construir algo tan significativo con ella. Jorge miró a Andrés, reconociendo la honestidad en sus palabras, y sintió una nueva ola de confianza en el hombre con quien su hija había decidido compartir su vida. Solo cuídala y ámala, Andrés. Eso es todo lo que necesito de ti, respondió Jorge con un tono sereno pero firme. Elena tomó las manos de ambos hombres y los unió, creando un pequeño círculo de unión que, aunque sencillo, estaba cargado de significado. Somos familia ahora, dijo con una sonrisa que parecía iluminar la sala, y eso es lo que importa. Poco después, Jorge los acompañó hasta la puerta. Los recién casados se despidieron con un abrazo más, subieron al auto decorado con cintas y latas que tintineaban alegremente al arrancar, y se alejaron entre vítores de los pocos amigos que aún quedaban en el lugar. Cuando el auto desapareció en la distancia, Jorge se quedó de pie en la entrada del salón, observando las luces traseras hasta que se desvanecieron por completo. En ese momento, sintió una mezcla de emociones: orgullo, nostalgia y una extraña pero reconfortante sensación de logro. Había llegado el momento que temía, el momento en que Elena se alejaba físicamente para empezar una vida nueva, pero en lugar de tristeza lo que quedaba era una profunda satisfacción. De regreso a casa, el silencio de las habitaciones le pareció diferente, menos vacío de lo que esperaba. Se sentó en la sala, mirando la invitación de la boda que aún estaba sobre la mesa. La giró entre sus manos, recordando cada detalle del día. Aunque su rol como padre cambiaría, sabía que su relación con Elena seguía intacta, evolucionando hacia algo nuevo y, en su propio modo, igualmente valioso. Jorge cerró los ojos por un momento, dejando que la tranquilidad lo envolviera. Sabía que los días venideros traerían ajustes, pero también nuevas oportunidades para seguir siendo una figura de apoyo y amor en la vida de su hija. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz. Las semanas que siguieron a la boda trajeron consigo una calma que Jorge no había experimentado en años. La casa, ahora más silenciosa, se convirtió en un lugar de reflexión y reorganización. Cada rincón parecía llevar una memoria de Elena: el sillón donde solía sentarse a trabajar en sus diseños, la cocina donde compartían tardes cocinando juntos, y el taller, que aún guardaba sus risas infantiles mezcladas con el olor de la madera. Sin embargo, Jorge no permitió que la nostalgia se convirtiera en melancolía. Por el contrario, decidió que era momento de dedicarse a cosas que había dejado de lado. Retomó proyectos en el taller que había pospuesto durante meses, se reunió más seguido con amigos del vecindario y comenzó a disfrutar pequeños placeres como leer en las mañanas mientras tomaba su café. Había algo profundamente reconfortante en encontrar un nuevo equilibrio, en descubrir que, aunque la dinámica familiar había cambiado, su vida seguía siendo rica y significativa. El contacto con Elena, por supuesto, no se perdió. Había llamadas regulares, mensajes llenos de cariño y, de vez en cuando, visitas rápidas. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, recibió una de esas llamadas. Elena, como siempre, hablaba con entusiasmo sobre su nueva vida con Andrés, las pequeñas aventuras que vivían juntos y los planes que tenían para el futuro. Papá, tengo una noticia que creo que te va a gustar, dijo, con un tono lleno de anticipación. Jorge sonrió, intrigado. Sorpréndeme. Elena hizo una pausa dramática antes de responder. Andrés y yo vamos a ser padres. Las palabras lo golpearon con una mezcla de sorpresa y emoción. Por un momento se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Luego, una risa suave, casi incrédula, escapó de sus labios. ¿De verdad? Eso es maravilloso, hija, exclamó, su voz cargada de alegría. No tienes idea de cuánto me alegra escuchar eso. Elena rió al otro lado de la línea, claramente aliviada por su reacción. Sabía que te emocionaría, que queríamos contártelo primero, antes que a nadie. Significa mucho para mí que estés tan feliz.
Jorge pasó el resto de la llamada preguntando detalles, cómo se sentía, cuándo era la fecha estimada y cómo planeaban organizarse para esta nueva etapa. Aunque era una noticia grande, se sintió extrañamente tranquilo. Era como si cada etapa de la vida de Elena reafirmara que su amor y dedicación habían construido una base sólida para que ella pudiera florecer. Esa noche, después de la llamada, Jorge se sentó en el taller con una sonrisa que no podía borrar. Miró el baúl que había hecho para Elena, ahora vacío, y comenzó a imaginar los recuerdos que su nieto o nieta algún día llenaría en su propia vida. Pensó en cómo sería tomar a ese pequeño ser en brazos, contarle historias, enseñarle sobre la vida como había hecho con Elena. Por primera vez en semanas, Jorge no sintió la casa vacía. En su lugar, sintió un nuevo tipo de expectativa, una emoción renovada por lo que estaba por venir. Aunque su papel como padre había cambiado, una nueva faceta se abría ante él, la de ser abuelo, una figura de guía y amor para una nueva generación. Y ese pensamiento llenó su corazón de un profundo, sereno y contagioso gozo. Los meses siguientes pasaron con una velocidad que sorprendió a Jorge. Cada llamada de Elena traía nuevas actualizaciones, los avances del embarazo, las primeras compras para el bebé, los preparativos en su hogar para recibir al nuevo integrante de la familia. Jorge escuchaba cada detalle con atención, haciendo preguntas, ofreciendo consejos cuando se lo pedían y, sobre todo, compartiendo la emoción que crecía con cada día. Un fin de semana, Elena y Andrés visitaron a Jorge. Era la primera vez que volvían desde la boda, y Jorge se esmeró en preparar su casa para recibirlos. Cocinó sus platillos favoritos, organizó el taller para mostrarles algunos proyectos recientes y se aseguró de que todo estuviera impecable. Cuando llegaron, Jorge no pudo evitar notar el cambio en Elena. Su rostro irradiaba una felicidad tranquila, y la pequeña curva de su vientre era una prueba visible de la nueva vida que estaba gestando. «Papá, estoy tan contenta de estar aquí», dijo Elena mientras lo abrazaba, apoyando su cabeza en su hombro como solía hacer cuando era niña. «Yo también, hija». «No sabes cuánto he extrañado tenerlos en casa», respondió Jorge, sintiendo una calidez indescriptible en su pecho. Durante la comida compartieron risas y anécdotas como si el tiempo nunca hubiera pasado. Andrés se unió a la conversación con naturalidad, hablando sobre sus planes para la habitación del bebé y cómo ambos habían empezado a pensar en nombres. Jorge los escuchaba con una mezcla de orgullo y ternura, reconociendo en sus palabras el amor y la dedicación que estaban poniendo en esta nueva etapa. «Por cierto, papá», dijo Elena, interrumpiendo sus pensamientos, «queríamos pedirte algo importante». Jorge levantó la mirada, curioso. «Queremos que tú escojas el nombre del bebé», continuó Elena mientras Andrés asentía. «Si es niño o niña, nos gustaría que el nombre tenga un significado especial, algo que venga de ti». La petición lo dejó sin palabras. Era un honor que no esperaba, pero que aceptó con emoción. Se tomó unos momentos para responder, dejando que la idea se asentara. «Es un regalo muy especial lo que me están pidiendo. Gracias por confiarme algo tan importante. Prometo pensar en algo que represente nuestra familia y el amor que compartimos». El resto del día pasó entre conversaciones y risas, pero Jorge no podía dejar de pensar en la petición de Elena y Andrés. Esa noche, después de despedirse y verlos partir, se sentó en su sillón con una libreta en la mano, anotando posibles nombres y los significados detrás de cada uno. Quería que fuera algo que encapsulara todo lo que había aprendido y vivido con Elena, algo que simbolizara la continuidad de su legado familiar. Mientras escribía, pensó en las historias que solía contarle a Elena cuando era niña, en las canciones que le cantaba, en los valores que había intentado transmitirle. Poco a poco, las ideas comenzaron a tomar forma, y con cada palabra que escribía sentía una conexión más fuerte con el futuro que estaba por llegar. Aunque la casa estaba en silencio, Jorge no se sentía solo. El amor que había compartido con Elena ahora se expandía hacia una nueva generación, y esa certeza llenaba cada rincón de su hogar con una energía renovada, una esperanza que lo hacía sentir más vivo que nunca. El gran día llegó. Jorge recibió la llamada de Andrés en la madrugada. Elena había entrado en labor de parto y estaban camino al hospital. Aunque lo habían preparado para este momento, la emoción lo tomó por sorpresa. Saltó de la cama y se vistió apresuradamente, sin olvidar guardar en su bolsillo la lista de nombres que había preparado por si era necesario decidir en el momento.
Cuando llegó al hospital, encontró a Andrés en la sala de espera, caminando de un lado a otro con la ansiedad pintada en su rostro. Al verlo, Andrés se detuvo y lo abrazó con fuerza, como si el simple gesto le diera algo de calma. Está siendo muy valiente, Jorge. Todo está bien hasta ahora, pero no puedo evitar estar nervioso, confesó Andrés. Jorge le dio una palmada en el hombro, transmitiendo una serenidad que sentía profundamente. Andrés, si algo he aprendido en la vida es que las mejores cosas requieren paciencia. Confía en ella y en ustedes. Todo saldrá bien. Horas más tarde, tras lo que pareció una eternidad, una enfermera apareció con una sonrisa y les anunció que Elena estaba bien y que el bebé había nacido. Jorge sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. Siguiendo a Andrés, entraron a la habitación, donde encontraron a Elena sosteniendo a un pequeño envuelto en mantas. Su rostro, aunque cansado, brillaba con una felicidad indescriptible. «Papá», dijo Elena con la voz suave pero llena de emoción, «aquí está». Jorge se acercó lentamente, casi temeroso de romper la magia del momento. Elena le entregó al bebé con cuidado y cuando lo sostuvo por primera vez, algo cambió en él. Sentir el calor del pequeño en sus brazos, ver su carita tranquila, fue como sostener el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. «Es perfecto», susurró Jorge, con los ojos llenos de lágrimas. Elena y Andrés intercambiaron una mirada y luego le sonrieron. «Papá, ¿decidiste un nombre?», preguntó Elena, con expectativa. Jorge miró al bebé como si buscara una conexión antes de hablar. Finalmente respondió con voz firme pero emotiva. «Si están de acuerdo, creo que deberíamos llamarlo Mateo. Significa regalo de Dios, y no hay mejor forma de describirlo». Elena y Andrés asintieron al unísono, emocionados por la elección. Andrés se inclinó para tocar suavemente la cabeza del bebé. «Mateo es perfecto», dijo con una sonrisa. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas, felicitaciones y una alegría que parecía contagiarse a todos. Jorge pasaba todo el tiempo que podía con su nuevo nieto, aprovechando cada momento para sostenerlo, cantarle canciones o simplemente observarlo dormir. Con cada día que pasaba, su conexión con Mateo crecía y con ello una nueva faceta de su vida se desplegaba. Una tarde, mientras acunaba al bebé en sus brazos, Jorge reflexionó sobre todo lo que había vivido. Desde los primeros días de criar a Elena solo hasta este momento, donde veía cómo su familia continuaba creciendo. Aunque había enfrentado desafíos, cada sacrificio, cada lágrima, había valido la pena. En ese instante, con Mateo acurrucado en su pecho, sintió una paz profunda. El ciclo de amor y vida continuaba, y Jorge sabía que siempre estaría ahí, como padre, abuelo y un eterno refugio para quienes amaba.